como todo eso es un campo regado de violaciones jurídicas y digamos, de excesos y de abuso de poder, o sea, es todo lo que el constitucionalismo ha venido a negar. Bueno, en el momento que las acciones políticas le bajen, eso se lo va a hacer notar. Creemos que lo que ha venido pasando hasta el momento tiene que ver, o sea, las desgracias de Argentina, los golpes de Estado tienen que ver con el gran poder presidencial, queremos limitarlo, y muy en particular en cuestiones como esta, designación de jueces, o sea, entonces permitirle que el juez, que el presidente, durante el receso del Senado, haga lo que quiera, porque eso es un poco la doctrina que se impulsó desde el Ministerio de Justicia y que impulsa el presidente. Esto quiere decir, en el agujero que me deja el Senado, en el momento en que el gato no está, en el momento en que el Senado se va, en el momento en que se van de vacaciones, en el momento en que están de receso, hago lo que quiero. Esa es la lectura que han dado de la Constitución. Sí. Y doctor, ahora, institucionalmente todo parece un manoseo, ¿no? Lo bochornoso que fue, no sé, usted como ciudadano, como abogado, como constitucionalista, ¿cómo vivió lo del sábado? La patoteada contra un diputado, el recinto vacío. Sí, no, por supuesto que fue un bochorno. Yo agregaría algo más, digamos, si es... ahí hay este movimiento de, por un lado, la privatización de lo público, ¿no? que se manifestó muchas veces a lo largo del gobierno, por ejemplo, hacer una jura de ministros a puerta cerrada, hacer la gala de Colón, digamos, solamente para ellos, y en este caso solamente enfoco al presidente, y no puedo ver, digamos, el rostro del criticado, el rostro del opositor. Claro. Por un lado, esta idea de privatizo lo público es grave. Y eso va de la mano de lo que ha sido la práctica habitual del presidente. Yo creo que tiene que ver en parte con su problema de desequilibrio y las prácticas habituales que él ha tenido, que tienen que ver con, digamos, usar lo público como un modo para continuar cierto tipo de negocios privados, que es lo que él hizo siempre en su vida, que es como vender publicidad, que es como hacer tarifar el acceso a sus servicios. Entonces es usar el espacio de la esfera de lo público para hacer más caros, para hacer más lucrativos los negocios privados. Entonces ha sido todo una teatralización exagerada, o sea, ya caricaturesca, de esta confusión público-privado, ¿no? Uso el espacio público para reforzar mis negocios privados y privatizo lo que es público, que es una ceremonia de este tipo. Hago lo que quiero, no muestro los rostros, las voces de quienes se oponen, ¿no? Interesante, doctor, este análisis que usted hace, muy interesante, porque le cortaron la cabeza literalmente a la vicepresidenta en la transmisión oficial. No pasaron ni siquiera el saludo inicial del presidente a la vicepresidenta. Es decir, el único protagonista parecía que era incluso esto también es peligroso, digo, era la exaltación de la figura de Milei. Sí, pero eso está desde el primer minuto, como decimos, o sea, el momento de jura de ministros y no poder ver eso, no poder ver los rostros de los ministros. Me acuerdo, exacto. Claro, me acuerdo. Eso, entonces es una continuidad que en todo caso, digamos, es gravísima, pero que además tiene que ver con lo que hablamos, porque la Corte, cuando decide la semana pasada sobre la jura, también hace de eso una ceremonia a puertas cerradas sin dar razones públicas. En ese sentido, para uno ciudadano que tiene un ojo atento a la Constitución, todo lo que ocurre es descomunal, ¿no? Es como muy fuerte esta idea de privatizar la Constitución, de privatizar el espacio público, usar la esfera pública para continuar el negocio privado, no dar razones públicas, no explicarle al ciudadano por qué se está haciendo esto, no poder darle voz al que se opone. Entonces, todo ese manejo en la cual participa de modo asombroso el presidente, pero que acompaña finalmente a la Corte con las cosas que hace, con su no palabra pública, es para uno inconcebible, ¿no? Y el episodio del presidente promocionando esta truchada de la moneda libre y todo lo que viene ahora en la presencia internacional, es absolutamente consistente con lo que estamos diciendo. Esto es, la esfera pública es un ámbito en donde ahora a mí me ha subido el precio, porque entonces ahora, digamos, el poder que yo tengo es mucho mayor, y entonces para hacer el tipo de cosas que yo he hecho siempre, que es, soy un
vendedor de publicidad encubierta, soy el que auspicia los cursitos que están haciendo tales o cuales, y entonces si quieren que yo se los auspicie me tienen que pagar más. Entonces el Estado me ha subido el precio. Entonces, o sea, más allá de la cuestión estafa, que esto es la comisión para mí, de un crimen gravísimo desde la esfera del Estado, que implica, digamos, obviamente que da razones, o sea, son de las causales de las que habla el juicio político, digamos, más allá de la necesidad o no de hablar de eso, o de la posibilidad política de llevarlo adelante hoy, pero digamos, si uno quisiera, digamos, todo el camino está obviamente allanado por utilizar el espacio público del modo para el negocio privado, por la malversación, digamos, de los fondos que se ha hecho siempre, por el abuso de las facultades presidenciales, por, digamos, lo que uno puede decir, sí, digamos, las causales de darle de espaldas a la patria. Pero sí. Bueno, digamos, entonces es por un lado el escándalo de la estafa, pero por otro lado también es esta idea de estar utilizando al Estado como para poder subirle el precio al negocio que yo he hecho siempre, digamos, en el espacio privado. Entonces, ahora es mucho más caro el acceso a mí. Ahora, si quieren que le haga publicidad, entonces tienen que pagar mucho más. Entonces, en ese sentido, es adicionalmente de la cuestión de la estafa, que es gravísima, es esto de la confusión permanente que ha tenido, que no comprender, digamos, seguir haciendo negocios. Entonces, ahora puedo hacer negocios más caros, o sea, puedo vender esto más caro de lo que lo vendía antes. Entonces, todo eso es, más allá de la cuestión, qué escándalo, es comisión de delitos de distinto tipo, de distinto nivel, de distinta gravedad, pero todos son, digamos, delitos. Entonces, uno, digamos, yo creo que hoy se les está frenando porque no hay consenso suficiente como para reunir las voluntades necesarias para hacer un juicio político, o también no tenemos formas de reproche en la Constitución, increíblemente, lamentablemente, ya sea o el voto periódico o el juicio político, o sea, una herramienta gravísima, o sea, no tenemos espacio, y los jueces tampoco han utilizado, digamos, su posibilidad de poner límite. Una tarjeta amarilla. Claro, ¿sí? Ahí está eso, de poner límite, de poner un límite. No, por eso, en ese sentido, a uno como persona interesada en el derecho, deja esto boca abierto y, digamos, simplemente uno que puede dejar es constancia de que jurídicamente todo lo que se está haciendo es muy grave, pero bueno, digamos, todos los botones del tablero político no están funcionando. Y todas las activaciones posibles del Poder Judicial, el Poder Judicial, digamos, con los temores que lo ha movido siempre, tampoco los está activando. Entonces, bueno. Y doctor, le hago una consulta con todo esto que está contando y explicando. ¿En qué estado está la democracia? Porque a veces escucho mucho que está en riesgo la democracia. ¿Cuál es su mirada? Yo creo que, digamos, estamos en un momento en el mundo, y Argentina en ese sentido, lamentablemente, es protagónica de este momento caricaturesco de la historia. Yo lo veo en la metáfora de la reunión Trump-Zelensky del otro día, y es la civilización estaba marcada por ciertos límites muy importantes que impedían que la pura violencia o que el Far West, digamos, se impusiera. Entonces, en un momento, digamos, eso tenía que ver con las limitaciones que podía establecer la moral religiosa. En otro momento podía ser, digamos, la moral de los principios, la moral del tipo kantiana. En otro momento, digamos, es la centralidad del derecho. Entonces, son como las creaciones civilizatorias que han venido a poner límites al poder crudo desatado, ¿no? Y lo que vemos hoy, en ese sentido, por el estado de la democracia que preguntaban, es que todas esas barreras barreras inhibitorias a las limitaciones que tienen que ver con los acuerdos públicos para impedir que cierto tipo de abusos ocurran, o sea, todo el sentido del constitucionalismo democrático es la limitación frente al abuso, digamos, del poder. Entonces es como ver en un momento en donde todo eso, que son las cosas que hemos construido durante siglos en la humanidad, bueno, hoy, de modo caricaturesco, digamos, vemos cómo eso se lo hace saltar por los aires como si no existiera. Entonces, puedo decir es la vuelta esa del Far West, la vuelta del abuso manifiesto, ¿no? Entonces, bueno, digamos, la única esperanza que uno tiene es, esta es una cuestión de ciclos, todo pasa, digamos, hoy, como se está concediendo todo y se está permitiendo que se actúe
sin derecho, contra el derecho, contra la Constitución, bueno, en algún momento cuando le bajen las acciones, digamos, como todo eso es un campo regado de violaciones jurídicas y digamos, de excesos y de abuso de poder, o sea, es todo lo que el constitucionalismo ha venido a negar. Bueno, en el momento que las acciones políticas le bajen, eso se lo va a hacer notar, ¿ves? Lamentablemente va a ser todavía tarde. No es el momento. Claro, pero va a ser tarde. Digamos que va a ser tarde. todo el campo está regado de Sí. abuso de la Constitución, ¿no?